Muy buenas noches, amados hermanos, sean ustedes grandemente bendecidos. Es una alegría estar con ustedes y recibir palabra del Señor, recibir palabra de Dios para edificar nuestras vidas. Amén. Así que los bendigo a todos allí muy formales y, y la expectativa cada día en nuestras vidas como hijos de Dios tiene que ser mayor para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que unámonos ustedes desde casa y yo acá. Vamos a unirnos en un solo espíritu, en un solo corazón, en un fuerte deseo con el Espíritu Santo de Dios, el cual está en nosotros, con nosotros y en medio nuestro. Padre, gracias, gracias te damos, infinitas gracias por tanta misericordia, gracias por este día, gracias por todas las bendiciones entregadas y recibidas, enviadas, deparadas, gracias por la fuerza de tu gran amor, por la fuerza de tu gran verdad sobre cada uno de nosotros. Y oramos para que el poder del Espíritu Santo sea abriéndonos el entendimiento. Declaramos que el poder de la palabra nos unge poderosamente y nos lleva a nuevos niveles de fe y de revelación, creyendo de que la gloria postrera en nuestras vidas es mayor que la anterior. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Estamos todavía desde el año pasado, hemos venido trabajando sobre la mente, cómo tener una mente renovada, una mente nueva, una mente diferente, una mente que nos lleve de menos a más y que una mente que nos lleve de la oscuridad a la luz. Entonces, vamos a seguir profundizando en asuntos que el Espíritu de Dios nos ha entregado por la palabra. Y hoy vamos entonces a ver la puerta del cielo, la puerta del cielo. Bendigo a todos los que están conectados, bendigo a todos los que están allí, los que se van a conectar, los bendigo grandemente y que disfruten de toda esta palabra que el Espíritu Santo de Dios trae con gozo, con alegría, con amor, con entendimiento, con revelación y con mucha sabiduría. Amén. Vamos entonces a Génesis 28, 17 y dice la palabra, dice así, entonces Jacob se atemorizó en gran manera y dijo, cuán importante es este lugar hoy, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aquí estamos viendo en esta palabra una dimensión nueva, también diferente, porque la semana pasada veíamos la dimensión de la casa de Dios, veíamos conjuntamente la presencia de los ángeles, etcétera. Pero continuando con el tema sobre la mente de Cristo, nosotros vamos a ir reforzándonos en cómo tener la mente celestial, una mente divina, cómo lograr andar en la mente de Dios y que es con la mente con la cual nosotros tenemos que pensar y mirar las cosas en el día a día, la forma como nosotros nos desenvolvemos día tras día, con el fin de superar las diferentes situaciones, sean muy buenas o sean bastante difíciles, con el fin de superar las mismas dificultades que se nos presentan en nuestras vidas. Cada una de ellas siempre va a obrar para bien y es por el poder de la palabra. Entonces la palabra nos está diciendo que nosotros somos casa de Dios. Este es un principio poderoso que tú y yo tenemos que tener muy arraigado en nuestro corazón. Este es un principio fuerte, este es un principio glorioso, como así que nuestro Padre Celestial nos está viendo y nos está catapultando con este principio de que somos la casa de Dios.
Y el fundamento, recuerden, amados, lo tenemos en Génesis 28:17, en donde la palabra nos está diciendo, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, en esta revelación de Génesis 28, nosotros vamos a encontrar varios elementos proféticos. Vamos a encontrar escaleras, vamos a encontrar casas, vamos a encontrar ángeles, vamos a encontrar tiempo, vamos a encontrar espacio, pero también vamos a encontrar la presencia profética de puertas. En este orden, en este sentido, la casa de Dios nos está hablando a nosotros como hijos de Dios convertidos, como hijos de Dios que estamos apercibidos de que somos verdaderamente esa casa de Dios, pero que tenemos que estar limpiando la casa. Tenemos que estar ungiendo la casa. No podemos dejar la casa en las mismas condiciones. Una casa que no se limpie en tantos días, obviamente, ustedes saben lo que llega, todas las contaminaciones visuales, las físicas, la de parásitos, etcétera. Pero cuando ya hablamos nosotros de puertas y nos enfocamos en puertas, nosotros no nos estamos refiriendo a un nuevo camino o un camino diferente a nuestro Señor Jesucristo hacia la salvación. No. Jesús, él mismo lo certificó, él mismo nos los comprobó, nos los aseveró de que a través de los evangelios, de que él se refería a él mismo como una puerta. Veamos qué nos dice entonces el libro de Juan 10:9. Dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y se está identificando con este poder celestial. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, estamos viendo en el principio de Juan 10:9 que el mismo Jesús está diciéndole a sus oidores, a sus discípulos, yo soy la puerta. El que por mí entrare, o sea, el que me acepta, el que me oye, el que me sigue, el que me obedece, será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de maldiciones, salvo de iniquidades, salvo de enfermedades, salvo de ruina, de todo con lo que uno llega a los pies de Cristo. Entonces, como Él se manifiesta como la puerta, nosotros al entrar por Él, al entrar en Él, al entrar y compartir con Él, ¿qué va a suceder? Nosotros salimos y vamos a hallar pasto. ¿Cuáles son los pastos? Su palabra segura. Diga amén. Entonces Jesucristo es la única puerta hacia la salvación. No hay otro camino, no hay otra puerta. La única puerta que nos lleva a la salvación, y es la salvación eterna, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero físicamente la puerta como tal, todos tenemos una puerta en casa, tenemos 2 puertas o tenemos 3 puertas. Usted cuente el número de puertas que tiene en su casa y se sorprenderá que no solamente tiene la puerta principal y la puerta de seguridad de lo que se llama patio, sino que tiene otras puertas. Entonces, cada una de las puertas lo que significa, lo que representa es una transición, es un lugar de por donde se pasa para entrar y para salir. En lo natural, en el ámbito natural, pasar por una puerta significa como salir del patio y salir a la calle y ir a otros lugares, trasladarse a otros lugares, pero siempre pasando
por una puerta. De ahí que la puerta en las familias, de ahí que la puerta, estoy hablando desde el punto de vista natural, en las familias, en cualquier institución, es supremamente importante. Entonces, desde el principio, desde el principio espiritual, desde el punto de vista espiritual y por la palabra, la puerta del cielo, de lo que estábamos hablando en Génesis 28, ¿quién es la puerta del cielo? Es la iglesia. Y la iglesia, Jesucristo le entregó todo el dominio sobre esta puerta. Ese dominio está disponible para todo aquel el que se convierta verdaderamente a Cristo, pase sus procesos y que va a recibir, cuál van a ser las consecuencias o cuál va a ser la premiación. Que el mismo cielo lo va a inundar a través de que cómo se va a manifestar el cielo, a través de visiones, a través de leer la palabra y se recibe una impartición que golpea el espíritu, que edifica el alma, o a través de sueños, o a través de revelaciones, o cuando el pastor está predicando y usted ve que pasa a una palabra, una expresión, y usted la capta y usted dice, este es mío, este es para mí, esto me edifica a mí. Entonces, nosotros como iglesia, nosotros somos la puerta del cielo. Amén. Amén. Estamos acá, ¿verdad? Jesús habló acerca de las puertas. Veamos entonces qué dice nuestro Señor en Mateo 16, 18, 19. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, al enfocarnos en la palabra de Mateo 16, 18, 19, Jesús está hablando, está instruyendo, está capacitando, está trayendo grandes verdades, está develando misterios para sus discípulos, y él se está identificando como la roca, y sobre esta roca, o sea, sobre mí, edificaré mi iglesia. Y entra automáticamente a decir, entra enseguida, sale de esta dimensión y entra a otra dimensión espiritual y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti y a mí te daré las llaves del reino de los cielos. Esa llave la vamos a ver luego. Hay muchas llaves para nosotros mantener abiertos los cielos, para nosotros mover el reino de Dios y su justicia. Hay llaves poderosísimas. Esas llaves nos sirven para abrir puertas. Amén. Entonces, esas llaves que Él nos da son para abrir el reino de los cielos. Los cielos no es uno solo, hay diferentes cielos. Y luego sigue diciendo, y todo lo que atares en la tierra, yo estoy en la tierra, tengo la unción, tengo la autoridad, ato, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vamos a ir poco a poco desenvolviéndonos en esta revelación. La iglesia, les decía, la iglesia es la puerta del cielo. Y esta es otra forma para reafirmar, y esta es otra manera de decir la casa de Dios. Ahora bien, Jesús introdujo la idea en la palabra que acabamos de leer de la puerta del infierno. Y se los voy a repetir. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren ustedes que la promesa que Dios estableció es muy, muy poderosa para la iglesia de Cristo. Entonces, pero Él deja sentado allí la idea de las puertas del infierno. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros vamos evolucionando. Nosotros nos vamos desenvolviendo a través de decisiones, a través de determinaciones, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Y el escudo de la fe, nosotros lo vamos alimentando. Entonces, nosotros, a pesar de que somos pequeños, desde que llegamos al Evangelio, nosotros vamos subiendo de nivel. Podemos pensar de manera muy equivocada a la palabra, que no está de acuerdo ese pensamiento a la palabra. Pero diciendo otra vez, me voy a enfocar, pero las puertas del cielo prevalecerán sobre los ataques del enemigo. Las puertas del cielo prevalecerán sobre los ataques del enemigo. Entonces, en este momento se puede pensar o se puede acudir a pensamientos muy teológicos que mejor no me meto con esto, y ver a un grupo de personas en la iglesia que se aferran a pensamientos teológicos. Eso ya lo hizo el Señor, a mí no me toca hacer absolutamente nada. Entonces, o ver al grupo de personas de una congregación que se atrincheran, que se encierran dentro de un recinto, dentro de un lugar, pero también se pueden imaginar a hombres, a mujeres, como con un muro en contra de la puerta, hombro a hombro, tratando de someter todos los ataques del enemigo. Pero el Señor hizo una promesa, pero las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Toda congregación va a sufrir ataques del enemigo, entidades de maldad, va a sufrir de los ataques de sus poderosos subordinados del mal, los va a sufrir. ¿Cuál es la motivación? Golpear la iglesia. ¿Cuál es la motivación? Destruir la iglesia. ¿Y cuál es la motivación más fuerte? Derribar la iglesia. Entonces, todo aquel que maneje esta palabra, vuelvo y la repito, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre Cristo. Cristo es el dueño, es el representante, es el sumo sacerdote de la congregación, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Entonces, cuando se sobrevienen todo este tipo de situaciones, se pueden presentar maneras equívocas con respecto al comportamiento de la iglesia, con respecto a las respuestas de la iglesia. Se puede levantar una iglesia llena de temores, llena de miedo. Se puede levantar una iglesia con una postura demasiado débil. Yo mejor me quedo quieta, yo mejor no hago nada, para que a mí ni me vean ni me toquen, y tratando de resguardar y tratando de cuidar lo que esta iglesia posee, esperando que Dios mismo se mueva y que venga Él en rescate del grande y del poderoso enemigo. Dios le ha dado a la iglesia autoridad y le ha dado poder. De ahí la palabra se le ha leído tres veces. Por eso Jesús nos los enseñó. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que Él le entregó a la iglesia? Él le dijo la imagen opuesta. Él le dijo, las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, teológicamente, por décadas y décadas,
la iglesia se quedó ensimismada en resguardarse de ataques, pero nunca la iglesia levantó su mirada a las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque la iglesia no había sido entrenada para este nivel y para esta dimensión. Por lo tanto, la fuerza de la verdad, de lo que está en la palabra, lleva a la misma iglesia a tomar posiciones ofensivas y no defensivas. Otra vez, la palabra revelada, ¿a qué está llevando a la iglesia? A tomar posiciones ofensivas y no defensivas. Nosotros sabemos que los principados, las potestades, establecen dominios. ¿Y los dominios dónde los establecen? En las puertas de los mundos llenos de tinieblas, de los mundos oscuros, de los mundos de maldad en toda la tierra. Pero nosotros tenemos que estar convencidos de que no pueden prevalecer contra nosotros. Nosotros estamos avanzando, nosotros estamos ganando. Y Jesús, en sus hermosas promesas, Él nos dice al final que ninguna puerta del mal puede prevalecer sobre nosotros. ¿Estamos acá? Entonces tenemos armas poderosísimas. La sangre del Cordero, la sangre del Rey, cuando Él dejó avergonzado en la cruz del Calvario a todos aquellos que nos tenían una acta contraria. ¿Qué aconteció? Para nosotros fue un momento de cielos abiertos, de gran liberación, y nosotros a partir de ahí comenzamos a tomar autoridad sobre las fuerzas del mal. Entonces, ¿desde dónde están? Miren esta pregunta que les voy a hacer. ¿Dónde se encuentran precisamente las puertas del Hades? ¿Dónde se encuentran las puertas del mundo oscuro, del mundo de las tinieblas? ¿En dónde se sienta con poder el enemigo de nuestro Señor, el enemigo de la iglesia, el enemigo de las almas? ¿Verdad? Si nosotros estamos hablando de que tenemos que tener una mente renovada por la palabra, esa mente nos tiene que llevar que ella debe de tener un vigilante. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios, a través de los dones. ¿Qué dones? El discernimiento de espíritu. Entonces, esa vigilancia nos lleva a que nosotros estemos más apercibidos cómo movernos dentro del reino de Dios, de cómo nosotros desde un lugar de transición nosotros podemos ejercer y ejecutar el poder. ¿En nombre de quién? De Cristo, para salvaguardar ¿qué? La iglesia. Entonces tú y yo tenemos que ser conscientes del posicionamiento que tenemos en el Cristo de la gloria. Pero ¿en qué otro lugar? Este es un lugar físico. Y me voy a adentrar en algo que es bastante diciente y que es bastante delicado. Y podemos deducir además que las puertas del mundo oscuro, del mundo de las tinieblas, ¿dónde se instalan? Se instalan en la mente o de las personas que no son convertidas o de las personas convertidas, de las almas convertidas a Cristo. ¿Cómo así, pastora? Sí, las principales puertas van unidas, las puertas que se encuentran en la mente van unidas por conectores invisibles, y esos conectores son promovidos, son provocados y son ajustados
por los espíritus inmundos a los cuales a través de la mente se le da la legalidad. Pero a través de la mente ese pensamiento no queda allí, sino que ese pensamiento se convierte en un decreto, se convierte en una legislación y a él se le da poder. Entonces, este mundo oscuro de maldad cobra autoridad y ejecuta. Y Jesús lo declaró. Hasta aquí vamos bien, amén. En Mateo 16, del 21 al 23, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Vamos con una palabra que nos va a reforzar cómo las puertas del infierno se instalan en la mente de las almas. Voy a hablar de las almas. Y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten misericordia de ti. En ninguna manera esto te puede acontecer. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí nosotros en esta parte de Mateo estamos viendo cómo el Señor Jesús está entregando y está dejando un testimonio muy fehaciente de cómo se instalan las puertas del infierno en las almas, en las mentes de las personas. Pero ¿cómo así? Vamos a verlo por la palabra. Dice la palabra que el mismo Jesús le estaba entrenando a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén, que esto era supremamente necesario. Pero él no solamente iba a ir, sino que él iba a padecer mucho, porque él iba a tener mucha presión de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, enemigos número uno del reino de Dios. Pero además el Señor le está diciendo a sus discípulos que iba a ser muerto, que él resucitaría al tercer día. Hasta aquí la cosa todo iba bien, pero Pedro, que lo muestran no para condenarlo, sino para traer una enseñanza de edificación a nuestra mente. ¿Qué hizo Pedro? Toma al Señor, los aparta y comienza a reconvenirle. ¿Cómo así que lo que tú estás diciendo, Señor? Señor, tú tienes que tener compasión de ti mismo. De ninguna manera. Tú no puedes estar pensando, tú no puedes estar diciendo esto. Mucho menos esto a ti no te puede acontecer. Pero el Señor Jesús identificó que en la mente de Pedro se había instalado una puerta del infierno, porque se requería de que él fuera a Jerusalén para cumplir el propósito divino. Cada vez que nosotros vamos a subir de nivel, vamos a entrar en nuevos niveles de entrenamiento, de conocimiento, de revelación, tenemos que pasar por pruebas. Y esas pruebas son las que nos van a catapultar para el otro nivel. Nunca el nuevo nivel vendrá sin estos elementos. Entonces Pedro les está diciendo: no acepto. ¿Quería demostrarle amor a Dios? No. Ese no era el amor de Dios. Hacia el Señor Jesucristo no lo era. Pero ¿cómo así si él andaba con el Señor Jesús? Pero no era el amor. Él estaba reconviniendo desde su
mente. De ahí que Jesús se vuelve y como le dice una palabra fuerte. Si Jesús lo está entrenando, él está escuchando la palabra del Señor, él está estando al pie de él, escuchando todo el entrenamiento sobre el reino. Y entonces le está diciendo: quítate delante de mí, Satanás. Miren qué es esto. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Me eres tropiezo. ¿Quién eres tú, Satanás? Le está diciendo. Tú no puedes ser tropiezo para el propósito para el cual vine yo a esta tierra, enviado por mi Padre Celestial. Mira lo que estás haciendo. Tú estás poniendo tus ojos. Tú estás poniendo los ojos en los hombres. Tú no lo estás poniendo en Dios. Tú no lo estás poniendo. Es que tú no sabes ni dónde estás parado. Eso era lo que le quería decir el Señor. Entonces, el Señor no le dijo a Pedro, y Pedro andaba con el Señor. Acuérdense que al comienzo él identifica al Señor. Y el Señor no le dijo a Pedro: Pedro, tú eres un adorador diabólico. No le dijo eso. Tampoco le dijo: Pedro, tú estás lleno de toda clase de prácticas de brujería, de hechicería. Tampoco le dijo eso. Él le dijo: tu mente, Pedro, tu mente está llena es de las cosas de los hombres. Tu mente está llena es de pensamientos terrenales, porque no miras lo que está arriba. Tú estás mirando es lo que está abajo. El Señor quiere que nosotros ponderemos lo que diga el cielo. Nosotros no debemos de ponderar lo que dice el infierno. Entonces, una cosa bien importante que nosotros debemos de recordar es que cómo gana el espíritu malo o la entidad o el enemigo, cómo gana ventaja con la iglesia a través del acuerdo. ¿De acuerdo con quién? Con la mente, pero no con la mente de Cristo, sino con la mente del hombre. Esta postura mental de Pedro era una puerta en la que Satanás trajo, ¿verdad? Liberó para traer destrucción y para bloquear que el Señor fuera a Jerusalén y cumpliera su propósito divino. Cuando una persona, es bien importante que tengamos en cuenta esto, cuando una persona dice que solamente es humano, que o expresiones en el mundo y no en el mundo dentro de las iglesias, que es humano errar, o que tal persona piensa como humano, o es un buen humano, o tiene una mente humana. ¿Sabes, hermano, qué les voy a enseñar? Les está diciendo que es satánico. La humanidad sin Cristo es satánica. Otra vez, la humanidad sin Cristo es satánica, porque una cosa es lo que piensa el mundo de la oscuridad, una cosa es lo que determina el mundo de la oscuridad y otra cosa es la que determina y la que piensa nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se pierde, óigase bien, que es lo más peligroso, se pierde la conexión completamente con Dios y se baja a niveles bajos y donde se para frente a la puerta del infierno. Fuerte esto es fuerte, pero lo está diciendo la palabra. Entonces, cuando esto acontece, óigase bien, nosotros no podemos estar calificando a las almas, ya sean las del mundo o dentro del cuerpo de Cristo o los cristianos
o los hijos de Dios como, como almas, como almas humanas. Es que tiene una alma humana, pero no es convertida. No es convertido. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, porque se pierde la conexión con Dios. Pero resulta que a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios en nosotros, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a toda verdad, que nos dirige por caminos de bendición, que nos dirige por caminos de luz. Entonces nosotros, esta caracterización de ser humanos no la podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué, pastora? Porque nosotros entonces nos estamos alineando es a las puertas del infierno. No podemos decir esta expresión, yo solo soy humano. No, no. Les doy ese consejo celestial. Nosotros somos mucho más que eso. Nosotros hemos sido redimidos. Nosotros nos hemos ganado la salvación. ¿Y cómo nos la ganamos? Creyendo, yendo a los pies de Cristo. Porque Él nos amó a nosotros primero. Porque si Él no nos envía, si Él no nos llama, si Él no nos atrae con sus cuerdas de amor, entonces nosotros no pudiéramos tener absolutamente nada de la salvación. Entonces, Pablo mismo, el apóstol Pablo, que ya sabemos todo lo que le aconteció al apóstol Pablo, él reprendió a la iglesia de Corintio. A la iglesia de Corintio le llamó la atención. ¿Y por qué se la llamó? Se la llamó por comportarse como unos meros hombres. Le llamó la atención, y esto lo vamos a ver en la palabra. En 2 de Corintios 10:5 dice la palabra, para confirmar la ubicación de la puerta del infierno. Y mire lo que dice. Por favor, copien esto. Destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevándote cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ok. Les decía, otra vez para establecer el conector divino, les decía, a nosotros se nos ha dado, y en nosotros está, en nuestro depósito está el Espíritu Santo de Dios. Ya el Espíritu Santo de Dios no nos ve como humanos. El Espíritu Santo de Dios nos ve como divino. Esa es la visión que Él tiene de nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Seguir haciendo y seguir avanzando en la tarea, porque obviamente en la congregación de los santos, los que van a ser golpeados son los débiles, los inmaduros. Por eso hay que crecer y por eso hay que avanzar. Los débiles y los inmaduros son los que se van. Los débiles y los inmaduros son los que no resisten los ataques del enemigo, no se paran a la ofensiva, sino que ni siquiera a la defensiva. Entonces, en esta línea del pensamiento divino, Pablo reprende a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Corintio. Y miren lo que dice esto. Por favor, vamos a estar atentos porque estamos hablando de la renovación de la mente. No, la mente no se renueva porque yo le digo al Señor, Señor, renuévame en mi mente. No, tiene que haber una conciencia espiritual en este clamor. Señor, renuévame con el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Entonces dice, destruyendo razonamientos y toda altivez. Imaginémonos una mente llena de muchos edificios.
que lo único que tienen son las losas, no tiene paredes. Donde llega el frío, donde llega el viento, donde llega la mugre. Todos esos edificios se convierten en razonamientos. Esos son los razonamientos. ¿Cuál es el razonamiento? Yo lo que pienso, eso es. Es lo que yo creo, eso es. Hay una gran diferencia entre lo que yo pienso y el principio de la palabra. Se pueden presentar mezclas, de ahí que hay que estar muy apercibido. Porque recuerden el ángel de la luz y el ángel de las tinieblas. ¿Cuál es el que más consigna? Entonces, en ese espíritu de discernimiento, yo tengo que tener la claridad suficiente cuáles son los razonamientos que yo tengo con respecto a, veamos, con respecto a la familia, con respecto al trabajo, con respecto al tiempo, con respecto al espacio, con respecto al lugar, con respecto al ministerio. Razón. En las universidades, eso es lo que hacen las universidades, le imprimen el espíritu de Grecia. Ahora, cada uno de esos razonamientos se vuelven muy, muy altivos. Cada uno de esos razonamientos altivos se convierten en enemigos de Dios y se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? La palabra es la palabra de Dios. Hay que tomar ese razonamiento, confrontarlo con la palabra y llevarlo cautivo, llevarlo preso, encarcelarlo ¿en dónde? En la obediencia a Cristo. Ese pensamiento no sirve. Ese pensamiento vuelve esclavo el alma. Ese pensamiento esclaviza el corazón. Ese pensamiento obstruye la voluntad de Dios. Ese pensamiento diluye las bendiciones que Dios tiene. Amén. Entonces, todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios es pecado. Es pecado. Ustedes bien saben que hay pecados de muerte. Cuando Aarón y María se levantaron contra su propio hermano, que había sido escogido y seleccionado por Dios para una misión, ¿qué dijo la hermanita? La hermanita dijo, ¿cómo así? ¿Y acaso Dios solamente habla por la boca de mi hermano? Y entonces, ¿y yo qué? Contaminó el corazón de Aarón. Pero cuando Dios escoge a una persona, la escoge para misiones y propósitos específicos. Cada quien toma dentro del cuerpo lo que Dios le asigna. Nosotros no podemos movernos en competencia, desear hacer lo que el otro hace o querer ser lo que otro es. No. El Espíritu Santo a cada uno le da competencias, habilidades, le da destreza, dones, talentos y sobre todo fruto. El fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, los pensamientos que no están en el orden divino, los pensamientos que no están de acuerdo con la palabra, tienen que ser llevados cautivos, presos, amarrados. ¿Amarrados a dónde? A la obediencia de Cristo. Arrodillados ante la sangre del Cordero. Amén. Entonces, cada vez que una alma a través de su mente
de su voluntad, de sus emociones, que fue lo que hizo María. Se pone de acuerdo con el enemigo, le está entregando un poder. Eso fue lo que hicieron ellos. Pero Dios le salió al encuentro y le dijo, ¿cómo así? Yo soy el que mando, yo soy el que determino. Si escogí a Moisés, yo lo escogí. Acuérdense, Moisés salvado de las aguas, entrenado en fuerzas militares. Pero ¿qué aconteció? Murmuró. Pecado de muerte, la murmuración. Murmuró contra su propio hermano, pero no era contra su propio hermano, sino contra el mismo Dios. Consecuencia, la lepra. La lepra le afloró, porque la lepra estaba contenido y está contenida dentro del corazón. Sustancia venenosa que se manifiesta en diferentes partes del cuerpo, la lepra. Y nosotros sabemos hoy cómo la lepra volvió a aparecer, ¿verdad? Entonces, en el caso de María y de Aarón, ellos establecieron en su mente una puerta del infierno. Se pusieron fue de acuerdo, porque si Aarón lo hubiera dicho, para ahí, Dios lo escogió a él. Dios no te escogió a ti ni te escogió a mí. Esa es la voluntad de Dios. Quédate callada. Muchas veces usted tiene que callar. Estad quietos y callados y creed que yo soy Jehová. Entonces, este es un pecado de muerte, la murmuración. Porque la murmuración trae consigo el señalamiento, la crítica, una cantidad de espíritus, envidia, celos, una cantidad de espíritus, todos son pecados de muerte. A no ser que haya un corazón que verdaderamente se quiera arrepentir, confiese su pecado. ¿Y qué le hizo Dios? Dios le dijo, te vas fuera del campamento, sales con tu lepra, porque no vas a contaminar al resto de la población. Entonces, atentos a esto, nosotros no podemos estar contemplando o carameleando el acuerdo con el enemigo. No, porque las consecuencias siempre se van a sobrevenir. Por eso, todo enemigo a quien se le da un acuerdo, se le está entregando un derecho legal para ejecutar esa legalidad. Por ejemplo, si una hermanita, un hermanito, o un pastor, o un evangelista, llámese como cualquiera de las funciones apostólicas, se le está entregando una condenación a alguien, a otra persona. ¿Sabes qué hace? Las puertas del infierno reciben esa asignación, reciben la legalidad. Esto es muy peligroso. Reciben la legalidad de esa asignación. Usted sabe que hay muchos que dicen, bueno, fíjate que yo te lo dije. Ah, pero no me lo querías creer. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque se alaba, se ora, se predica, se dice, se profetiza, se habla en lenguas, pero hay un conector, hay un acuerdo con las puertas del infierno. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener entonces una actitud completamente diferente. No nos podemos centrar en el orden, en el hombre. No nos podemos centrar en la sabiduría del hombre, porque dice nuestro hermano, el apóstol Santiago, que la sabiduría del hombre
es infernal, es diabólica, es oscura, está llena de tinieblas, es sabiduría de muerte, sabiduría de destrucción. Estoy haciendo paralelismo. Y esa es una sabiduría netamente natural, no es de Dios. Entonces ahí nosotros nos estamos dando cuenta de que se le puede dar poder a las fuerzas demoníacas. Y el alma que le entrega esa legalidad se convierte en una puerta para liberar el poder de los espíritus inmundos. Y esos espíritus inmundos vienen a matar, vienen a robar, vienen a destruir la vida, vienen a destruir la familia, la finanza, el ministerio, la vida, la iglesia, destruyen todo. Y después, orondos, felices y contentos por todo el daño que hicieron. Esta es una cosa escalofriante, como de película de terror. Pero la Biblia nos los está demostrando con el caso de Pedro, cuando Jesús le reconvenía, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar bien apercibidos. Nosotros tenemos que ser puerta del cielo. Nosotros no podemos ser puertas oscuras, nosotros no podemos ser puertas de tiniebla. Nosotros tenemos que ser una puerta del cielo por donde se suelte la palabra de la bendición. Óigase bien. Y estar muy apercibido por lo que va a acontecer en nuestras vidas. Así que, amados hermanos, hemos llegado a la impartición de esta palabra, y fíjense ustedes que nos hemos enfocado en Génesis 28, 17, donde el mismo Jacob está diciendo, esta no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Usted se tiene que declarar como puerta del cielo. Nos reforzamos con la palabra que está en Juan 10:9, que dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Recuerden, pastos, la palabra. Pastos es la palabra que Dios nos entrega para darnos seguridad, para darnos fuerza en Él, para darnos potencia en Él. Amén, amén. Entonces, ¿quién tiene el dominio sobre las puertas del cielo? La iglesia de Cristo. Por eso nosotros tenemos que reforzar cada día nuestra fe como iglesia, como cuerpo, en medio de pruebas, en medio de tribulaciones, en medio de angustia, en medio de gozos, en medio de alegría, en medio de bendiciones, porque ocurre un fenómeno muy curioso. ¿Y cuál es ese fenómeno? Le piden trabajo, se ora por trabajo, y Dios bendice con trabajo, y después se olvidan de la iglesia. Entonces ahí se está abriendo y se le está dando una autoridad a una puerta del cielo. Y se lo estoy diciendo es por la palabra. Cristo es nuestra roca, así que vamos a orar y vamos a sellar esta palabra que el Espíritu de Dios nos ha entregado para edificar nuestras vidas. Y nos unimos en esta hora, vamos a ministrar. Padre, gracias por tanto amor y tanta misericordia. Gracias, Dios, porque hoy hemos avanzado en misterios más profundos de los que nosotros somos contigo y somos para ti. Gracias infinitas te damos porque estamos declarando que nosotros somos esa casa de Dios, pero que además de ser esa casa de Dios, nosotros somos la puerta del cielo para atraer, para bajar, para jalonar las verdades llenas de luz, las que están contenidas en la palabra. Gracias porque nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos calificados para ser esa puerta, para entrar por la puerta, para andar acostados, recostados, llenos de fe, llenos de confianza sobre los pastos, sobre qué es tu palabra. Gracias te damos, Padre amado, porque nosotros tenemos la convicción y la seguridad de que Cristo es nuestra
roca, y sobre la roca de Cristo nosotros como iglesia estamos edificados. Diga gracias, gracias, porque hoy nosotros reprendemos toda puerta del Hades y nosotros levantamos el poder de la palabra que dijo Cristo, que las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Casa Apostólica Gloria del Rey está sobre edificada en la roca de la revelación. Gracias porque tenemos llaves de poder, llaves de reino, llaves de autoridad. Y nosotros, Señor, tenemos acceso directo a todas las revelaciones profundas, edificantes de los cielos. Gracias, Señor, porque con esta misma autoridad nosotros nos preparamos para seguir edificándonos como cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque ponderamos lo que dice el cielo. Nosotros no ponderamos lo que dice el infierno. Y gracias, Señor, porque tú, Señor, pagaste un precio y precio de sangre en la cruz del Calvario para liberar a la iglesia de todo ataque del enemigo, el cual nosotros desautorizamos y nosotros invalidamos, arruinamos, declaramos sin poder y sin ninguna autoridad toda maldad en el nombre de Cristo Jesús. Por eso hoy nosotros clamamos que el pan nuestro de cada día venga, que venga Cristo sobre nuestras vidas, que alimente nuestro espíritu y nuestro corazón, que alimente y forje nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sentidos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y que nosotros estamos, Señor, creyendo con la autoridad de la palabra que las puertas del cielo son las que prevalecen sobre los ataques del enemigo. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho muros fortificados con una frente de pedernal. Gracias porque tú nos das ojos de águila. Gracias porque nos das la unción del búfalo. Y gracias, Señor, porque estamos blindados con anillos de seguridad. Gracias porque nosotros, Señor, recibimos de ti fuerza, poder y autoridad. Gracias te damos porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos de gloria en gloria, de poder en poder, de justicia en justicia, de gozo en gozo, de alegría en alegría, de autoridad en autoridad, de poder en poder, de revelación en revelación, de justicia en justicia. Gracias te damos, Padre, por amarnos tanto. Gracias. Gracias porque en ti nosotros todos estamos seguros. Gracias te damos, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. No somos de los que bloqueamos, nosotros somos de los que avanzamos, nosotros somos entendidos en las manifestaciones del reino de Dios. Gracias, Señor, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, les bendigo grandemente, bendigo su hermosa fe, mantengan el escudo de la fe en alto, déjense bendecir los que llegan y los que están, y que tengan una feliz noche, el resto de la semana muy bendecida, que sean sorprendidos, que preparados para el domingo, para nuestro servicio presencial, levantando palabra, somos los que estamos levantando palabra de edificación. Amén, amén, un gran abrazo para todos, les amo con todo ese amor de Cristo que ha puesto en nuestros corazones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y amén. Y amén. Y gracias. Infinitas gracias. Y shalom, shalom. Bye, bye.